Buenos días, gracias a nuestros ponentes. Vamos a iniciar con las preguntas, ya tenemos 5 manos levantadas. Vámonos primero con Miguel Ángel Silva, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel, Guillermo. Las preguntas es básicamente en función de lo que planteaba Miguel Elizalde de la importación de vehículos pesados. ¿Cómo se ha comportado en cifras esta situación? Guillermo dio a conocer hace unos días el balance total de todos los importados usados, pero en camiones y autobuses, sobre todo en los segundos, ¿cómo ha sido el comportamiento, Miguel? Y la segunda pregunta es para ambos en función de las repercusiones que pudieran tener otros cambios que están planteándose por parte del gobierno en los términos de regulación de emisión de energías. ¿Cómo va a impactar esto a los sectores si es aprobado? Gracias. Gracias, tocayo. Si me permite, Guillermo. Respecto a la importación de vehículos usados, recordemos las últimas cifras que tenemos es que crecimos alrededor de un 4 o 5% en la importación de vehículos usados pesados. Principalmente tuvimos varios meses en los que la importación de autobuses fue mayor que la venta de los autobuses en México. Esto se debe, lo explico brevemente, si con un distanciamiento social vemos digamos, disminución en los aforos, en el número de pasajeros en las rutas de pasaje. Lo vemos en autobuses foráneos, lo vemos en autobuses urbanos. Entonces dirías, ¿por qué sube la importación de autobuses? Sucede algo muy particular en las empresas que tienen transporte de personal. Si tú tienes un transporte dedicado a tu personal y tienes alrededor de 50 pasajeros en ese autobús, una de las medidas que se han solicitado es que se tenga distanciamiento social en estos transportes de personal donde es muy controlado el acceso. Entonces, en lugar de utilizar un autobús, necesitas otro autobús. Para esas mismas 50 personas ahora necesitas 25 y 25 en 2 autobuses. Alguien pudiera decir, bueno, excelente para la industria automotriz de vehículos pesados, vas a vender muchos autobuses para transporte de personal. Y no, lo que sucedió fue el mejor ejemplo de que la renovación de la flota no se da por decreto y de que si no se toman las decisiones adecuadas, se van a incrementar las emisiones contaminantes y el tema de inseguridad. Se importaron más autobuses para atender precisamente este tema, debido a que pues son autobuses que no saben cuántas veces los van a usar y no se optó por la compra de un autobús nuevo. Lo repito, es el mejor ejemplo de cómo, si no se toma en cuenta todas las variables respecto a la renovación de la flota y ligado al tema del diésel, del trabajo a azufre, ligado al tema a la norma ambiental que no se adecue al abasto de diésel, del trabajo a azufre, puedes tener un impacto totalmente negativo cuando por la lógica diría, vamos a renovar flota, importan más autobuses chatarra, importarían más vehículos de carga chatarra, lo que impactaría de manera negativa la reducción de emisiones y mejorar la seguridad vial. Las cifras exactas que tenemos, te diría que el acumulado de enero a diciembre de 2020 de importación de vehículos pesados usados fue de 10,507. Es decir, tuvimos un crecimiento del 4.2% y el mayor de los mayores, digamos, crecimientos o el mayor crecimiento se dio en mucho fue en autobuses urbanos y en tractocamiones. Ese fue uno de los más críticos. Y repito, colocamos en el 2020 27,000 unidades, una caída pues importante. Y tenemos un crecimiento del 4.2 en autobuses urbanos. Y perdón que insista, este es el mejor ejemplo de que si no se ajusta la norma 044 al abasto de diésel de ultrabajo azufre que tenemos en el país, vamos a generar un efecto muy perjudicial a la renovación de la flota. Y todos los objetivos que quiere lograr la Semarnat, que preside la doctora María Luisa Albores,
de reducir emisiones se van a venir abajo. Por eso es muy importante que nos reunamos con la Semarnat, que le demos este punto de vista de que la renovación de la flota no es por decreto, y en conjunto con autoridades, con SST, con Pemex, con quien gusten, y que veamos el tema de la reducción de emisiones de una manera integral, y no solo veamos el último salto en la norma a una norma más exigente cuando no se tiene el combustible. Se lograría el efecto totalmente contrario. Perdón la explicación tan larga por la pregunta tan corta, tocayo, pero adelante, Guillermo. Bien. Y sobre ese mismo tema, resaltar que dentro de la agenda de cuestiones urgentes a resolver con la Semarnat, con la secretaria Albores, se encuentra la actualización del acuerdo ambiental ligado a la importación de vehículos usados. Fue una buena noticia, lo hemos ponderado en todo lo que vale el decreto del 24 de diciembre del 2020, vigente a partir del 1 de enero, que actualiza la vigencia de las disposiciones para la importación de vehículos usados y se hizo propicia la ocasión para adecuar a todas las menciones del TEMEC versus las que existían del Telecán. Dentro de lo que se encuentra pendiente para que el decreto cumpla con los objetivos que tiene fincados, están las actualizaciones a las reglas generales de comercio exterior por parte del Servicio de Administración Tributaria para evitar las prácticas fraudulentas que se siguen presentando en la importación de vehículos usados, tanto ligeros como pesados, hablando de vehículos descartados, pérdida total en Estados Unidos y que se siguen importando a nuestro país. Y en el caso de los vehículos pesados, hay un acuerdo ambiental que reconoce la acreditación del certificado emitido en Estados Unidos, y para ello se sigue posibilitando la entrada de vehículos con EPA 2004, cuando ya la NOM 044, a la que hemos hecho mención, solo permite la producción para comercialización en México de vehículos con EPA 2007. Ha transcurrido año y medio desde la entrada en vigor de la NOM 044 en su versión actual y no hemos logrado la actualización de dicho acuerdo. Sigue estando dentro de los pendientes. Cada día que pasa esto se vuelve mucho más urgente a tratar, y por ello el reiterado llamado a la Semarnat para poder concretar la actualización de todos estos temas urgentes de resolver. Gracias, Miguel. Hiciste una segunda pregunta referente a las cuestiones relacionadas con el impacto de la reforma eléctrica, la ley de energía eléctrica presentada por el presidente. Y en este caso yo haría únicamente un comentario macro en cuanto a que el objetivo principal para la economía nacional, para el fortalecimiento de la economía mexicana, debe de ser contar con un suministro energético que sea garantizado en términos de los requerimientos de demanda, que sea seguro y que se ofrezca en términos de precios competitivos con el entorno internacional, principalmente con quien nos toca la competencia directa en términos industriales, que es el sur-sureste de Estados Unidos. Y no menos importante, que avancemos también en una matriz energética que privilegie la disminución en las emisiones contaminantes y con una proyección de una mayor y mejor utilización de las energías limpias. Ese sería mi comentario a nivel macro, y no sé si Miguel tenga algunos datos de impacto directo para el sector. Miguel.
No te digo, no tenemos datos específicos en este tema. Yo creo que ya lo explicó bien aquí Guillermo. ¿Coincides con él en eso? Sí, es un tema, digamos, nosotros, muchos de los temas que vemos del sector energético y estos que son transversales para toda la industria, los vemos a través de nuestra confederación, con Camín y a su vez el CCE, y a veces nos enfocamos más particularmente en lo que impacta de manera específica a la producción y exportación y mercado interno de vehículos pesados. Entonces, sí. Gracias. Gracias. Continuamos. Continuamos con Diana Domínguez. Diana Domínguez, por favor. Hola, buenos días. Te escuchamos, adelante. Muchas gracias. Miguel, buenos días, Guillermo. Me gustaría que por la importancia que tiene el tema y lo que están mencionando, que especificaras, fueras más específico, ¿cuáles son las modificaciones puntuales, la modificación que se necesita en la norma 044? Y siento que sí hablas de que habría un problema si no se modifica, pero que me ilustraras o nos ilustraras de qué tamaño sería este problema, por favor. Porque sí hablas de un problema, de una, de un descontrol, pero que fueras más específico en la ilustración para entender la dimensión de la problemática que se vendría si la norma 044 no se modifica, por favor. Me gustaría, ojalá y haya tiempo, que nos dijeras rápidamente, el mercado de vehículos ligeros está mostrando una problemática en cuanto a proveeduría de semiconductores. Quiero saber si a ustedes también les está pasando esta situación, y si les está pasando, pues, ¿cómo lo están midiendo, por favor? ¿Cuáles son las mediciones que tienen ahorita? ¿Y cuál es la expectativa con el nuevo gobierno en Estados Unidos? Gracias. Gracias, Diana. Mira, el tema de la norma 044, y voy a tratar de hacerlo más, es un tema muy técnico en el que a veces involucras varios aspectos. Entonces, primer punto es, nosotros como fabricantes de vehículos pesados y como importadores también de vehículos pesados nuevos, nos regula esta norma 044. Normalmente la norma 044 es transparente para el transportista, ni se da cuenta de lo que sucede. En esta ocasión, la norma 044 cada vez avanza a criterios más rigurosos en respecto a emisiones, NOxes, material particulado y una serie de emisiones de partículas y algunos otros elementos. La tendencia te dice que entre más limpio debe de ser el vehículo, necesitas un diésel más limpio. Aquí es cuando a veces, pero tratar de explicarlo bien en México tienes dos regulaciones. Tienes la regulación norteamericana que aplica México y de origen norteamericano, y tienes la regulación de origen europea. La norteamericana es la EPA, que proviene de Environmental Protection Agency, y la europea pues es la Euro. Entonces, la EPA va avanzando de EPA 94, EPA 98, va ligado al año en que sale en Estados Unidos. EPA 04, EPA 07, EPA 10, EPA 17. Y la Euro es por numérica, es Euro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1 de julio, y un poco de antecedentes, la norma 44 dijo, bueno, vamos a definir cuándo van a entrar estas tecnologías. Entonces, antes de publicar la norma 44, el gobierno publicó la norma 016 de calidad de los petrolíferos. La norma 016 de la CRE es del año 2016. Ya que se publicó la norma 16, y la norma 16 dice, el 1 de enero del 2019 va a haber de manera obligatoria diésel de ultrabajo azufre en todo el país. Entonces, esta norma que se publicó ya en el 2016 preveía lo que iba a pasar en el 1 de enero de 2019. Ya que se publicó en el 2017, la norma 044 con la información de la norma 016, la norma 044 Semarnat 2017, dice,
si el diésel va a estar en el 100% del país el 1 de enero del 2019, entonces hagamos obligatoria la tecnología Euro 5, EPA 7, que se diseñó para el diésel de ultrabajo azufre 6 meses después, el 1 de julio del 2019. Entonces, todo estaba alineado. ¿Qué pasa? No se hicieron las inversiones, la administración pasada no hizo las inversiones necesarias en las refinerías, entonces llegas a diciembre del 2018 y dice Pemex, y principios de 2019, y la CRE dice, no, a ver, Pemex no puede cumplir, vamos a darle una autorización especial a Pemex, y en los primeros meses del año se amparó Pemex, que es el abastecedor del 75% del combustible. Entonces, ¿qué sucede? Continuó el tema de que no hubo diésel de ultrabajo azufre, pero Semarnat dijo, no, seguimos con la norma al Euro 5 EPA 7. Nosotros decimos, no es el ideal, pero funciona. El Euro 5 EPA 7 funciona con el diésel, con el promedio que tenemos, que tal vez sea de 50 partes por millón, cuando lo ideal es 15 partes por millón. Ahora, si quisiéramos avanzar, íbamos a avanzar el 31 de diciembre de 2020 al Euro 6 EPA 10. Y ahí fue cuando ya nosotros insistimos, autoridades, y lo entiende Pemex, Semarnat, dijeron, no podemos avanzar el siguiente salto al Euro 6 EPA 10 con la cantidad de diésel que tenemos ahorita, porque a mí me gusta decir que el vehículo tiene como un sensor, como una unidad de verificación ambiental integrada, que si no le pones el combustible adecuado, el vehículo reduce la potencia del 50 motor, y lo dice la norma, y reduce la potencia del motor al 10%, lo dice la norma. Literalmente se para el vehículo, se frena y se para. Entonces, ¿cuál sería el tema en esto? Ahora ya hablando en términos de renovación de la flota. ¿Qué transportista va a comprar un vehículo Euro 6, EPA 10, donde no tiene garantizado el diésel? Es decir, el transportista no se va a arriesgar. El que tenga autoconsumo pudiera decir, o carga en Estados Unidos porque cruza transfronterizo. Bueno, sí consigo el diésel, pero la gran mayoría del país no. Y perdón que la explicación tan larga aquí ahora, volviendo a la pregunta, Diana, es, ¿qué pasaría? ¿Pasaría algo similar a lo que pasó con los autobuses? Oye, no se iba a impulsar la renovación de vehículos nuevos, se iba a fomentar la importación de vehículos usados que no tienen que cumplir esta norma, y ibas a frenar el mercado interno y se iba a aumentar las emisiones contaminantes. Hay que recordar que la flota del país que más contamina es la más vieja, la edad promedio en vehículos de carga en México con cifras de SCT es de 22 años. Y en pasajes de 16 años, los que no han promedio en pasaje de carga de 19 años. Y tenemos a ciertos grupos de interés que dicen, no, hay que avanzar al Euro 6 EPA 10 sin combustible, y no estamos haciendo nada por sacar la flota vieja, que es la que más contamina. ¿Qué mejor ejemplo el año pasado? Que el análisis de la norma se hizo para una renovación de 40,000 o 50,000 unidades al año, y en plena pandemia renovamos 27,000. Agrégale al problema de falta de combustible, al problema de que no está señalizadas en todas las gasolineras, en este caso dieseleras, el que hay diésel de ultrabajo azufre, en que Pemex está amparado, en que Pemex tiene un permiso especial de la CRE, aun cuando la norma dice que todos deberían de tener diésel, la realidad es otra. No todas las estaciones de abasto tienen combustible. Entonces, el transportista en plena pandemia no va a renovar vehículos. Entonces, por eso es importante tener la reunión con la doctora María Luisa Albores de Semarnat, la titular de Semarnat, para explicarle el punto de vista de la industria. Ambos queremos reducir emisiones. No puede la Semarnat solo reducir emisiones por decreto. Necesitas renovar la flota vieja por nueva para reducir emisiones. El objetivo de Semarnat no es publicar la norma, el objetivo de Semarnat es reducir emisiones. Entonces, si quieres reducir emisiones, no es por decreto, no es por la norma. Es mejor reducir emisiones con el Euro 5 EPA 7, es decir, que permanezca más la vigencia de esta tecnología, que no renovar flota. No, perdona la explicación tan larga, Diana, pero con gusto, si quieres, platicamos ampliamente de este tema. Y respecto a la problemática de semiconductores, yo te diría que hasta ahorita no tenemos un tema de impacto como el tienen los vehículos ligeros. Sí pudiera llegar a afectar, pero es diferente. Te pongo el caso, nosotros fabricamos 200,000 unidades en nuestro año récord, 2019.
y México se fabricaron 3, 4 millones de vehículos ligeros. Es decir, en volumen, el problema es diferente en ligeros que de pesados por el volumen. Pudiera llegar a ser un tema. Al momento, los fabricantes nos han dicho, no tenemos complicaciones, pero obviamente que es algo que pudiera llegar en determinado momento a romper la cadena de proveeduría e impactar a los vehículos pesados. Hasta el momento no lo vemos el impacto en corto plazo, y no tengo que algún fabricante en específico de vehículos en México nos haya dicho que es una alarma crítica. Creo que es más por el tema de volumen en vehículos ligeros que tal vez Guillermo puede explicar más ampliamente. Y lo de Biden, perdón, el nuevo gobierno en Estados Unidos. Bueno, vemos las tendencias ahorita con la nueva administración que hablan sobre el tema de, le llaman ellos Buy American. Creo yo que va ligado ahorita por la parte de compras de gobierno con ciertos requisitos que el mismo TEMEC ya tiene. Hay que recordar que el mismo TEMEC te pone 45% de contenido laboral, que va muy ligado a este contenido laboral indirectamente al contenido del vehículo en cierta forma. Motores y transmisiones, la gran mayoría de lo que nosotros producimos en México de vehículos, tienen componentes de Estados Unidos. Entonces, hasta ahorita no hemos visto algo crítico en que nos vaya a afectar. Creo que hay que vernos como región de Norteamérica, y si la recuperación económica en Estados Unidos va acelerándose, como vemos ahorita con el tema de que vamos a ver el incremento en exportación, pues yo creo que México no se debería de quedar atrás y debemos de impulsar nuestro mercado interno manteniéndonos esenciales, dándonos más certeza en aspectos como la normativa ambiental y el abasto de combustible para poder crecer como región y competir con otras regiones del mundo como en Europa y en Asia. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Continuamos ahora con Nancy Valderas. Hola, muy buen día. Muchas gracias. Mis dos preguntas son para Miguel Elizalde. Y estoy interesada en saber a qué se debe esta baja en las exportaciones observada en enero, si en el mercado estadounidense hay una gran demanda hay una gran cantidad de pedidos netos de camiones clase 8. Esa es mi pregunta, ¿a qué se debe la baja? Y otra tiene que ver con su respuesta anterior sobre los semiconductores o chips. Si bien comenta que está en relación con el volumen, porque se producen menos pesados que ligeros en México, ¿hasta cuándo la industria de pesados tiene capacidad en sus inventarios para soportar este desabasto a nivel global? Es decir, ¿cuál es su capacidad de soportar la situación? O bien, ¿cuándo ya podría ser un tema preocupante debido a que las personas involucradas en la producción de ligeros comentaron que ellos ven una normalización por ahí de mayo, junio? Y otra es que al inicio de la conferencia comentaban sobre una estrategia comercial que derivó en un incremento de la venta al mayoreo de unidades pesadas. Y quiero saber en qué consistió esta exitosa estrategia comercial. Por favor, muchas gracias, bonito día. Gracias, Nancy. Si me permites, Guillermo, ahí nomás aclaro, tal vez ya lo comentas sobre la estrategia comercial ahí. Respecto a tu primera pregunta de la baja en las exportaciones, Nancy, el enero no se caracteriza por ser el mes más pujante en términos de exportación, producción y mercado interno. Usualmente es un mes de cautela. Hay que recordar que mucho del cierre de año fiscal de varias de las empresas, y hay en ocasiones, y repito, 2020 fue un año atípico, parte de las decisiones de compra de los vehículos pesados se pueden hacer a final de año, dependiendo del tema fiscal. Hay que recordar que los vehículos pesados se venden a empresas, son vehículos comerciales. Entonces yo te diría que si comparamos por lo general
el final de año cierra fuerte en comparación a inicio de año, tanto en México, en Estados Unidos, Canadá y en varios países. Por lo tanto, ves tal vez una disminución natural en enero. Ahora, sobre el pedido, los pedidos de vehículos pesados, digo, es alguna información que a nosotros nos gustaría tener aquí en México, de desagregar la información, a tener nivel de pedidos, de inventarios, de varios de esto que no tenemos por diferentes motivos. Ojalá con INEGI podamos ir desglosando la información. Hay que recordar que nuestra rueda de prensa hoy proviene porque obtenemos información de INEGI. Agradecerle al doctor Julio Santaelia de poder contar con esta información y ojalá que podamos ir desagregando en lo mayor posible la información para poder brindar mejor con datos duros las respuestas como esta. Ahora, en el final de año en Estados Unidos, y coincido, me tocó ver el artículo que publicaron, se rompió el récord en pedidos en Estados Unidos. Es impresionante. Por eso que creo que Guillermo ahorita explicará esto. En Estados Unidos, si tú pides vehículos en enero y rompiste un récord de pedidos en enero, bueno, lo más probable es que el vehículo se entregue a Estados Unidos un par de meses después. 2 meses, tal vez 3 meses. Por eso el efecto, este impacto entre las ventas mayoreo y menudeo. Las distribuidoras en México saben de que se hicieron los pedidos en Estados Unidos. No es de que se privilegie al mercado de Estados Unidos sobre el mercado mexicano. No, es que en Estados Unidos prevén con mayor anticipación el tema de pedidos. Entonces, sí se sabe que ya se pidieron con anticipación. Noviembre fue un mes récord en noviembre de solicitud de pedidos de clase 8. Entonces, vamos a ver un crecimiento en las exportaciones en los siguientes meses. Estamos seguros que vamos a ver este crecimiento de las exportaciones. No lo tenemos medido puntualmente, pero con los mismos pedidos muy probablemente va a ir ligado. Hay que recordar que México es el 6º productor de vehículos pesados. Somos el primer exportador de tractocamiones en el mundo, pero Estados Unidos sigue siendo el 5º productor de vehículos pesados. Parte de la estrategia del TEMEC, yo les diría que fue para que México nunca alcance a Estados Unidos a superar su producción. Es decir, México se va a mantener muy probablemente por las condiciones del TEMEC abajo respecto a Estados Unidos. Si nosotros producimos 200,000 unidades en un año, Estados Unidos produce 300,000. Consume Estados Unidos 400, 500,000 vehículos. Por eso nuestra producción se va hacia allá. Entonces, ¿a qué se debe este impacto que vemos ahorita? Un incremento en los pedidos de Estados Unidos, un incremento previendo que se va a ir mucha producción en Estados Unidos de los distribuidores mexicanos, por eso se ve la cifra positiva en mayoreo, y esperamos nosotros que el crecimiento en la producción se traduce literalmente en empleos en México. Entonces, ojalá crezca la producción, pero ojalá se mantenga el mercado interno en México, para lo que necesitamos certeza. Certeza en el tema del combustible, certeza en mantenernos esenciales, que no se rompa la cadena de valor, y certeza en el tema de la norma 044, que permanezca más el Euro 5 EPA 7. Repito, por eso es necesario que nos reunamos con la titular de Semarnat, la doctora Albores, para ver cómo reducir emisiones. La solución que nosotros tenemos es reducir más emisiones. Respecto al tema de semiconductores, Chip, lo comenté ahorita, es por volumen es diferente. No tenemos previsto que se vaya a romper hasta el día de hoy la cadena. No tenemos una fecha en lo que digamos, oye, sí nos va a afectar. No te tengo la fecha exacta en este sentido. Hasta el día de hoy, yo he hablado con varios de los presidentes aquí en México y no vemos una afectación directa para vehículos pesados respecto al volumen que se tenga. Si el fabricante tiene X determinada cantidad, tal vez diga, oye, pues son 100,000 chips para vehículos pesados y 10 millones para ligeros, pues tal vez atienda los 100,000 de los vehículos pesados. No sé, ya definirá, es una pregunta creo que más al fabricante de los semiconductores. Yo me concentraría en las necesidades que tenemos aquí en México de recuperación y reactivación económica. Si queremos que el 2021 sea un año de reactivación económica, repito, mantenernos esenciales, y al mantenernos esenciales no romper la cadena de valor, que puede ser porque alguna entidad federativa no deje fabricar una autoparte. Esperemos que en nuestro caso no, pero para la industria la afectación de los chips, los trámites de placas a niveles estatales o a nivel federal, el tema de la vacunación a toda la cadena de valor como esenciales, como se hace en otros lugares del mundo. Y segundo, reactivación económica del mercado interno. Certeza en que permanezca el Euro 5 EPA 7
hasta que se tenga el diésel de trabajo sufren el 100% del país, como sucede en el mundo. Le explicaba hace un momento a Diana, 6 meses se publicó por eso en la norma 016 de la CRE y a los 6 meses se actualizó la 44. No queramos hacerle el superhéroe y me refiero a eso de ponerte los calzones arriba de los pantalones. Es decir, no trates de obligar una normativa ambiental a la cual no tienes el combustible en todo el país. Pero espero haber respondido, Nancy, tus dudas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos ya a ir cerrando el evento. Vamos a ir con 3 espectadores más. En este momento nos vamos con Sharay Angulo. Sharay, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ya hicieron algunas de las preguntas que tenía, sin embargo, me gustaría precisar un poco. Sabemos que hay que actualizar la norma 44, pero en la práctica no se ha hecho y hay una obligación de transformación tecnológica para las plantas. ¿En cuánto prevén ustedes que son las inversiones para hacer esa transformación? Porque no es una garantía que la norma 44 se vuelva a aplazar o se actualice a la realidad energética. ¿Y qué tiempo tienen? O sea, ¿qué porcentaje de las adecuaciones ya han hecho en promedio en la industria? Porque sabíamos que era una obligación que tenía ya que un año, que debió haber vencido en diciembre, mejor dicho. Entonces, repregunto, ¿cuánto calculan la inversión del sector en esto? Obviamente, en un año pandémico, ¿qué efectos tendría esto en la rentabilidad o viabilidad de las empresas? ¿Y qué porcentaje han avanzado en la transformación? Y por otro lado, saber de qué factores depende más la recuperación de la producción, que sabemos está muy ligada a las exportaciones en el 2021, independientemente de la pandemia, de esta actualización de la norma que estimule la renovación vehicular, o dependerá más de la situación en Estados Unidos. Y en este sentido, ¿hay planes o perspectivas de crecimiento gracias al plan de estímulos tan fuerte, por lo menos, que se está previendo en Estados Unidos, a la recuperación de la economía, a que las tasas van a seguir prácticamente en cero? ¿De qué depende más la recuperación de la producción y exportación? Gracias, Sharay. Respecto a tu pregunta específica de cuál es lo que se necesita invertir, no tenemos la cifra y te voy a explicar nomás un poco el contexto. Oye, ¿qué necesitas cambiar en nuestra línea de producción para fabricar Euro 6 o EPA 10? Ya lo estamos exportando. Todo lo que exportamos a Estados Unidos trae no 10, 17, EPA 17. Entonces, si me dices, ¿qué necesitas cambiar específicamente en la línea de producción? Sí, no es un tema de inversiones, es un tema de programación de la producción. Si ahorita los pedidos se hacen en enero y entregas 3, 4 meses después, entonces hay vehículos que se importan de barco de Japón. Bueno, pasarán X días en lo que llega y se hace el pedido. Entonces, conforme incrementes la producción, a veces el tiempo de entrega puede aumentarse 3, 4 meses. Usualmente la planeación de la producción en un país decente que programa bien esto, con autoridades que definen en tiempo y forma los cambios, se hace 2, 3, 4, 5 años antes y se cumplen las normas. Aquí no se cumplió la norma 16 no por un tema de esta administración, sino porque el gobierno pasado no hizo las inversiones en las refinerías. Entonces, ¿qué sucede? La planeación de la producción se tendría que hacer idealmente al menos con más de un año de anticipación. Ya vamos tarde respecto a la planeación de la producción de enero del 2022. Entonces, ¿cuánto se requiere inversión? Repito, no es un tema de inversión, es un tema de planeación de la producción. Y lo que sí te puedo decir es que estábamos en una situación, viendo esta situación en el año pasado, y se ajustó la normativa en noviembre, octubre, noviembre, ya a 2 meses del cambio. Ya sabíamos que se iba a cambiar. No queremos que nos suceda lo mismo, no queremos que llegara octubre, noviembre
de este año y que se cambie 2 o 3 meses antes. ¿Qué es el riesgo? Uno, no es el riesgo en la inversión, es el riesgo en las emisiones del medio ambiente. Si no se hace el ajuste, el transportista no va a renovar flota, menos en pandemia. Entonces, si tú quieres reducir emisiones, necesitas flota nueva. No puedes renovar emisiones con la misma flota que tienes ya de 22 años de edad en carga y 16 años de edad en pasaje. Entonces, ¿dónde sí es importante? En la planeación de la producción y en la postventa, que mucho tiene que ver con nuestros compañeros de AMDA en las distribuidoras y todo esto, que se preparen con mecánicos certificados, con autopartes para estos vehículos, con esto. Ahora, no significa que no se esté vendiendo EPA 10 o Euro 6 en México, ya se está vendiendo. El problema no está en la capacidad de la industria automotriz de fabricar estos vehículos, de entregarlos a tiempo. El problema está en la indefinición de parte de la Comisión Reguladora de Energía de que es obligación tener un combustible que el principal proveedor de combustible no lo cumple al 100%, cumple en un porcentaje, pero no al 100%. Y no puede ser que la Comisión Reguladora de Energía tenga más de un año sin convocar al grupo de trabajo de la norma 016 para trabajar precisamente la norma esta. Entonces, se tiene que convocar a la norma 016, la Comisión Reguladora de Energía. Estamos solicitando una reunión también con los comisionados, porque tiene más de un año y ni se diga de otros temas que están parados en la Comisión Reguladora de Energía, como el tema de los permisos de las pipas para circular y bueno, ya ese es otro tema ahí en específico de algunas trabas también en la renovación de la flota, específicamente los que transportan hidrocarburos. Pero volviendo a la otra pregunta es, ¿de qué dependen las exportaciones y la producción? Sí depende mucho del crecimiento del mercado en Estados Unidos. Vimos las políticas públicas de la nueva administración que van enfocadas a reforzar el crecimiento económico, a mucho empujar el tema de tecnologías más limpias con el medio ambiente, pero Estados Unidos ya van en tecnologías EPA 17 o GHG muchos más avanzadas, que muchos de estos vehículos vienen de nosotros. En México necesitaríamos estar, yo creo que a la par de la reactivación económica de Estados Unidos, y repito, tenemos que sumar esfuerzos, autoridades ambientales y productores de vehículos pesados con un objetivo en común: cuidar el medio ambiente, reactivar el sector como factor de crecimiento de México. Muchas gracias. Continuamos con Didier Ramírez. Didier, ¿estás por ahí? Sí, Mike, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mi pregunta sería básicamente, tanto para Miguel como para Guillermo, después de las modificaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en Estados Unidos, y que eso pues, nos va a acarrear, ¿qué perspectivas están viendo y si esto se podría ver reflejado en los crecimientos que ya compartías, Guillermo, o ya están plasmados ahí? Y segundo, y en continuidad con lo que decía Miguel Silva, yo me iría más por la parte de la certeza en cuanto al Estado de Derecho y a la confianza que también ya comentaba Guillermo Rosales. Este tipo de acciones de cambiar pues, lo establecido, ¿no?, en el tema de certeza de inversiones, ¿cómo creen que vaya a pegar en el ánimo de los inversionistas del sector del autotransporte y que pueda pues, afectar el dinamismo de esta recuperación económica que también ya comentaba Miguel Elizalde? Entonces, en suma, si me pudieran compartir si se va a ver el impacto de las modificaciones de lo que hizo el FMI y también si este tema de seguir cambiando el Estado de Derecho, pues podría mermar la confianza de los inversionistas, sumándole ya todo el tema de la NOM 044 que bien se ha expresado. Muchísimas gracias. Si me permites, Miguel, nada más un apunte rápido. Creo que ya hice la mención en cuanto a las expectativas de muy modesto crecimiento para este año, de 13.02% para el mercado de vehículos comerciales pesados, y que está sustentado en la perspectiva de un crecimiento moderado para la economía mexicana. Aquí, y ya lo comenté, lo referí también, conforme al resultado del mes de enero,
de la venta de vehículos comerciales pesados estuvo incluso por abajo de nuestra expectativa en 4.5%. Sin embargo, seguimos manteniendo el horizonte a que hacia todo el año estaremos rondando las 30,000 unidades, como está reflejado en nuestro pronóstico. Lo que sí es indudable, y eso está claro para todos, es que el ritmo de la recuperación económica no será homogéneo en todo el país, ni en el ámbito regional, ni en el ámbito sectorial. Las actividades económicas, las empresas, los sectores vinculados a la exportación serán beneficiados por el dinamismo que muestra la economía principalmente de Estados Unidos, nuestro principal destino de exportaciones, y aquellas actividades, empresas que están orientadas al mercado interno, seguiremos teniendo dificultades en el horizonte de nuestro desempeño en 2021. Baste tomar como ejemplo al turismo para poder tener esta dimensión en cuanto a las diferencias del desempeño esperado en el 2021 y por lo tanto también los impactos regionales. No es casualidad que Quintana Roo y Baja California Sur sean las entidades federativas que tienen una caída más significativa en la actividad económica, con datos conocidos al segundo semestre del año pasado, y que se prevé siga estando esta condición diferenciada. Por ello, la necesidad de generar certidumbre, tanto jurídica como normativa, también con proyectos de reactivación como los que hemos planteado y que estaremos refrendando ante la Secretaría de Economía. En nuestro caso concreto, el tema del día de hoy, la renovación de la flota de vehículos comerciales. Gracias, Didier. Si me permiten complementar un poco lo que ya muy bien explicaba Guillermo, el Fondo Monetario Internacional ha comentado en sus proyecciones pues cierta solidez en la recuperación y que varía considerablemente de un país respecto a otro país, y varía mucho precisamente dependiendo de las intervenciones del tema médico. Es decir, la eficacia del apoyo y de las políticas públicas y la exposición a la repercusión que puede tener en aspectos económicos transfronterizos y las características estructurales de cada economía al inicio de la crisis de la pandemia, por lo que aquí en México va a ser muy importante que observemos las acciones a favor de la recuperación económica con el tema de la certeza jurídica en la norma 044, con el tema del outsourcing, con el tema de los esquemas de financiamiento y por supuesto con el tema médico del acceso a las vacunas. Entonces va a depender obviamente de muchas variables que varía de entidad con entidad, y la proyección del FMI pues es general, global, ¿no? Muy bien. Vamos a cerrar con Silvia Ortiz. Silvia, ¿nos escuchas? Buenos días, Guillermo, Bienvenida. compañeros, Miguel. Es sobre la banca de desarrollo. ¿Ustedes ya tienen un plan para presentarle al gobierno? Ustedes hablan de que hay una oportunidad, lo entendí así, y una banca subutilizada, y en donde, bueno, pudieran entrar esquemas de financiamiento para este sector. ¿Cuál es la propuesta que ustedes harían al gobierno, o si ya están diseñando un esquema que lo tienen ya en la mano para este asunto de la banca de desarrollo, que se me hace pues un área pues de oportunidad? Y lo de la norma, entiendo que si esta no se modifica, habría una caída no solo en el mercado, sino en la llegada de inversiones. Pues recordemos que
no hace mucho, pues una empresa anunció sacar sus inversiones del país. Y por otro lado, Miguel, Guillermo, no entiendo por qué, si ustedes han insistido mucho en los medios, en donde los cabezales han sido que ustedes piden que se modifique la NOM, y ya tienen, como como tú dices, Miguel, parecemos disco rayado. No, al contrario, yo creo que es muy justo hacer estas reiteraciones y el gobierno no hace caso omiso. ¿Por qué no han podido sacar una reunión? ¿A qué se debe? Sí quisiera saber. Ahora, con la Secretaría de Economía tienen pronto pues una reunión. Entendemos que la secretaria Cloutier pues no hace mucho que tomó posesión del cargo. En cambio, en la Semarnat pues la titular pues hay estados, tiene más tiempo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Que como pinta el panorama, parece ser que pues no es muy alentador. No sé, díganme ustedes. Si me permites, Miguel, iniciar comentando, Silvia, muchas gracias por tu pregunta. En este momento, en efecto, tenemos una propuesta conjunta de la industria, como lo referí, que estaremos presentando a la secretaria Cloutier, y de manera muy genérica los grandes rubros los hemos ya mencionado: el programa de renovación vehicular, con un componente de financiamiento, con la participación conjunta de la banca de desarrollo y el sistema financiero privado, además de las adecuaciones en términos fiscales que son necesarias. Sin embargo, el nivel de detalle y las propuestas de programa preferiríamos que nos esperaran a que primero se las hiciéramos de manera concreta y desglosada, patente y del conocimiento de la secretaria Cloutier, y no que cuando lleguemos a la reunión vaya a enterarse por las notas de prensa que amablemente ustedes publiquen. En una elemental cortesía, creo que eso es lo que corresponde, y por supuesto con mucho gusto posteriormente procederemos a hacer la presentación pública de estas propuestas. Y con lo que toca a la agenda, uno de los puntos relevantes que en nuestra opinión debe ser el rol de la Secretaría de Economía es justo el ser el vínculo entre el sector productivo y el resto de las dependencias del gobierno federal. Y hay coincidencia en lo que ha venido expresando en sus pronunciamientos públicos la secretaria Tatiana Cloutier en este aspecto, y por ello consideramos que podremos tener una mejor coordinación, no únicamente en lo que toca en los resortes directos de operación de la Secretaría de Economía, sino con todo el conjunto del gobierno federal. No vemos, bueno, al menos hablo en lo personal, no veo una cuestión de falta de voluntad personal por no resolver todos estos temas de agenda que hemos mencionado, sino más bien un carácter que es imputable al diseño institucional, a la interrelación compleja que existe entre las dependencias del gobierno federal para poder prosperar y avanzar en los temas relevantes que hemos citado, y para ello se necesitan mecanismos de concertación institucional en el que no sea necesario estar tocando la puerta de la Secretaría de Energía, ver un tema en el mes 1, pero como resulta que también involucra a la Semarnat, pues tenemos que esperar al mes 3 para poderlo ver con Semarnat y luego regresar en el mes 7 con Energía. Entonces, eso no funciona. Se requieren mecanismos de coordinación institucional que sean transversales,
que haya una dinámica de comunicación permanente con nuestro sector, y eso forma parte también de las propuestas fundamentales que llevamos a la mesa de nuestra reunión sectorial la próxima semana con la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Silvia. Yo complementaría Gracias. lo que comentaba Guillermo, Silvia, ahí es sobre el tema de financiamientos. Parte, por supuesto, que lo haremos de manera integral como industria automotriz. Aquí, uno de los temas delicados, por ejemplo, es en autobuses urbanos de pasajeros, con una reducción de la mitad del aforo, reducen los ingresos a la mitad, entonces tienen muchas concesiones de autobuses urbanos al borde de la quiebra, si no es que ya en la quiebra. Entonces debería de haber ahí un tema de una política pública del transporte de pasajeros que en circunstancias normales mueve, repito, el 27% de los estudiantes y 41% de los trabajadores, enfocado tan solo tal vez al tema de autobuses urbanos. Otro, a finales del año, Canacar, Canapat, Conatrama, NTP, las cámaras del autotransporte tuvieron una reunión con SCT, con la Secretaría de Hacienda, para impulsar la renovación vehicular. Esto es independiente de lo que hemos impulsado como industria automotriz con AMDA, y hay un tema ahí de reactivar un esquema de renovación vehicular que sería lo ideal, pero pues ya aquí a final de cuentas todo recae en Hacienda. ¿Hay recursos o no hay recursos? Y eso es uno de los grandes temas. Y sobre el tema de la reunión con Semarnat, mira, híjole, pues esta administración llevamos de finales de la administración a esta 3 secretarios y secretarias, 3 subsecretarios y subsecretarias. Entonces, pues la interlocución, pues nosotros seguimos estando donde estábamos, Guillermo está donde está, yo también estoy, el que está cambiando y cambiando es el gobierno. Entonces, sí complica el hecho de tantos cambios, de volver a explicar. Por eso insistimos en la reunión con la secretaria Albores para que en su momento el tiempo que nos tomó ejemplificar y que vieran el impacto que se iba a tener, pues nos tomó de empezar a ver desde inicios de año hasta noviembre. Queremos acelerar ese tiempo. Sabemos que tenemos la razón. Sabemos que lo que estamos solicitando es totalmente congruente y es la mejor medida para impulsar la reducción de emisiones. Por eso se hizo el cambio hasta noviembre, octubre y noviembre del año pasado. Y en una visión congruente con la reducción de emisiones de Semarnat, van a entender que tiene que estar ligado esto al tema de la política energética, específicamente el tema de abasto de combustible, y la mejor solución para mantener la reducción de emisiones es que permanezca el Euro 5 y el EPA 7 por más tiempo. El tema es tratar de reducir esta curva de aprendizaje de las autoridades que entraron a finales del año pasado, donde nosotros nos ofrecemos, y lo hemos hecho en conjunto AMDA, con toda la cadena de valor del autotransporte, hemos hecho los muestreos de combustibles, tenemos la razón. Entonces, esperemos que se acorte esta curva de aprendizaje, en que la mejor decisión para reducir emisiones sea impulsar más tiempo el Euro 5 EPA 7, a la par de las nuevas tecnologías. No estamos en contra de las nuevas tecnologías. Por eso, muy importante tener una reunión con la doctora Albores lo más pronto posible, en cuanto su agenda se lo permita, que esperemos que sea pues, pronto. Gracias. Concluimos, ingeniero Rosales. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues no me resta más que agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en esta conferencia de prensa mensual entre la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la ANPAC, encabezada por Miguel Elizalde. Muchas gracias a todo el equipo de colaboradores de la ANPAC y de la AMDA por el apoyo para la realización de este evento. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo mes, y esperemos tener mejores resultados, mejores noticias por el beneficio de cada uno de nosotros. Miguel, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todo el equipo, y reiterar nomás una frase final. Aquí es urgente retomar el diálogo con Semarnat.
queremos generar una sinergia positiva, queremos construir en beneficio del medio ambiente y de México. Muchas gracias. Hasta luego.